Desde el Perú nos acompaña el maestro César Gamarra Dulanto. César Gamarra Dulanto es profesor invitado en varias instituciones educativas, pero el año pasado se desempeñó como profesor del curso de didáctica de ciencias naturales de la escuela primaria de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional San José Faustino Sánchez Carrión en el Perú. También es miembro activo del Comité de Vigilancia Ambiental de los Humedales de Santa Rosa de Chancay y actualmente es coordinador general de la red Educaverde, capítulo del Perú. Para mí es un grato honor y privilegio cederle la palabra al amigo César Gamarra Dulanto. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Carmelo. Muchas gracias por permitirme participar de este tan importante evento y bueno, gracias por la presentación también. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco eh, la parte educativa también, ¿no? Sobre un poco de aves, un poco de océanos. Sí, para ello vamos a compartir la pantalla, a ver si me permites un ratito. Vamos acá. Ahí ya se puede ver, ¿cierto? Sí, perfecto. Bien, como justo les había comentado, vamos a hablar, ¿no?, de la educación ambiental, de aves y de océanos, que es básicamente en lo que yo me estoy desenvolviendo actualmente. Bueno, si bien es cierto, yo soy profesor de bachillerato, he tenido la oportunidad de enseñar también en la universidad. Ahorita me aboco más al bachillerato porque es lo que en estos momentos, digamos que me conviene un poquito más, ¿no? Pero también es importante saber que el conocimiento debe ser compartido. Hoy hemos estado escuchando diversas ponencias donde se habla justamente de la parte de la seguridad, ¿no? La seguridad social, o cómo nosotros nos sentimos seguros de repente saliendo a la calle y pues que no nos roben, o estando en casa y tener casa, no tener hambre, ¿no? Pero esto va un poquito más allá, ¿no? Va hacia también qué tipo de ambiente vamos a tener, porque finalmente si hay seguridad, pero no tenemos un buen ambiente donde desarrollarnos, pues igual sería un tema muy complejo, muy complicado. Entonces, antes de empezar, quiero mencionarles aquí, por ejemplo, que los estudiantes no son números ni calificaciones que van caminando por la vida, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque lastimosamente a veces en los colegios ya se hace difícil hacer entender a la comunidad educativa que se requiere una nota o no solamente se está buscando tener ese calificativo aprobatorio, sino que se está buscando formar personas de bien, ¿no? En tal sentido, es importante que estas personas de bien entiendan también cuestiones relacionadas, por ejemplo, a normas sociales, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, en esta primera y segunda ola del COVID, el simple hecho de utilizar la mascarilla ya estaba dentro de una norma social que involucra a los demás, porque utilizo la mascarilla no solamente para protegerme yo, sino también para poder proteger a las otras personas. Entonces, esa parte, tratar de sensibilizar a los estudiantes, a las personas, tanto adultos como niños, ¿no?, jóvenes. El hecho, por ejemplo, de aquí en Perú sucede mucho, viajas en un transporte público o de repente en una combi, una búster, un colectivo, y hay bastante ruido, ¿no? Ruido de la música del propio bus, ruido de las personas que van con su celular jugando o escuchando música también. Entonces, ahí estamos hablando de una contaminación auditiva, pero también estamos hablando de personas que no respetan a las demás personas y pues simplemente
continúan haciendo su vida como si los demás no existieran, ¿no? Continúan escuchando la música a alto volumen o haciendo ruidos, etc. Entonces, esta parte también se puede ver desde el ámbito educativo. Entonces, es importante que los profesores, ¿no? Los mentores, podamos de alguna manera dirigir al estudiante, dirigir a la persona con quien estamos conversando hacia una sociedad que busque el bienestar para todos, ¿no? Y de esa forma podríamos tener una sociedad más amigable también, ¿no? Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en esta ocasión, vamos a hablar un poco del objetivo 13, el 14 y el 15, ¿no? Lo que sería acción por el clima, vida submarina, eh, vida en ecosistemas terrestres. Y hablando de vida submarina, tenemos aquí tres datos interesantes, que son dos datos destacables que se encuentran justamente como parte de estos objetivos, ¿no? Nos hablan del número de especies que hay identificadas en los océanos, nos hablan de que los océanos van a absorber dióxido de carbono, el cual es producido por los humanos, por nosotros mismos, ¿no? Y nos hablan de que los océanos sirven como la mayor fuente de proteínas del mundo. Hablamos de más de 3.000 millones de personas dependen de los océanos como la fuente principal de proteínas. A pesar de estos datos destacables que están, este es el 4, el 5 y el 6 me parece, dentro de la lista, a pesar de estos datos, nosotros solemos utilizar los océanos como una fuente de desperdicios, ¿no? Entonces ahí llegan la mayoría de desechos de las poblaciones. Entonces eso estaría generando grandes dificultades. La meta 14C para este mismo objetivo 14 de vida submarina nos habla sobre la mejora de la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos, ampliando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entonces, esto en función a el futuro que queremos. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Estamos respetando en realidad esto? ¿Estamos yendo hacia esa meta o es que de alguna manera no se está cumpliendo tal vez porque no lo conocemos? Entonces es importante conocer para que podamos defender lo que estamos conociendo. Entonces, para que un mar tenga alta producción de especies, es importante que cumpla ciertas condiciones. Dentro de estas condiciones tenemos, por ejemplo, suficiente cantidad de luz, una temperatura adecuada, dinámica de aves, salinidad, densidad, viscosidad. Y el Perú tiene un mar que cumple con muchas de estas condiciones, lo cual lo convierte en una sopa de plancton. ¿A qué nos referimos cuando decimos una sopa de plancton? Nos referimos a un amplio contenido de nutrientes que van a permitir el desarrollo de otras especies, ¿no? Hablamos del zooplancton y el fitoplancton, que son especies microorganismos, ¿no? Tenemos zooplancton, serían animales microscópicos, y fitoplancton, plantas microscópicas, las cuales sirven de alimento para animales más grandes. Entonces, conociendo esto, ustedes pensarán, entonces el Perú con este maravilloso mar, las personas pues siempre lo están cuidando y siempre está limpiecito. Pues lastimosamente no sucede de esa manera, ¿no? Y eso justamente porque a veces no conocemos, ¿no? No conocemos, no sabemos qué sucede con nuestros residuos, no sabemos de repente cómo cuidar nuestro mar, no sabemos que lo que hacemos en tierra influye tanto a la tierra, al mar y al aire. Entonces, por eso, nuevamente, ¿no? A los profesores, a los adultos que en algún momento van a conversar con personas menores, comunicarles eso, ¿no? Hacerles entender. Ahora, justamente en el colegio se puede partir de una situación significativa.
puede ser de repente los problemas relacionados con el cuidado del medio ambiente, inadecuada segregación de la fuente. Aquí nos estamos refiriendo a los residuos sólidos. Ya lo han dicho, por ejemplo, la ponente anterior. Debemos de evitar consumir en exceso. Debemos evitar de repente comprarnos ropa que no necesitamos. Ya lo dijo ayer el doctor Salvador, incluso enviar muchos correos, ¿no? También genera una huella de carbono. Entonces, que tenemos costumbre de reciclar plástico, de repente no tenemos esa costumbre, ¿no? Sabemos que las bolsas llegan al mar, ¿no? Entonces, este dibujo, por ejemplo, es de uno de mis estudiantes ahora de bachillerato, donde se muestra justamente una ballena dentro de una bolsa de plástico, ¿no? Entonces, yo creo que es muy significativo, por eso lo he puesto aquí, ¿no? Bien, las familias aproximadamente generan 250 kilos de plástico por año. Esto está dado por Oceana. Oceana nos ha dado esta información. Y aquí justamente podemos ver uno de los problemas, ¿no? Los animales marinos son afectados por el plástico y el microplástico en el mar. Aquí hemos visto, por ejemplo, ¿no? Esta es una medusa y la tortuga está comiendo la medusa. Pero si notamos, la medusa tiene una forma característica y la tortuga no tiene muy buena visión. Entonces, podríamos decir que en algún momento las tortugas podrían confundir a la bolsa de plástico y pensar que no es una bolsa de plástico, sino que es una medusa, ¿no? Y eso generaría pues que las tortugas se asfixien, que las tortugas se mueran, ¿no? Obviamente por el consumo del plástico, ellas pensando que están consumiendo las medusas. Entonces, ahí está la fuente, ¿no? O sea, salvemos el océano. Entonces tenemos la experiencia de aprendizaje, tenemos una situación, ¿no? Diariamente el mar recibe plásticos residuales procedentes de diferentes actividades humanas. Entonces, frente a eso le podemos dar un reto a los estudiantes. Entonces, desde nuestra posición de estudiantes, ¿cómo podemos disminuir la cantidad de plástico que llega al mar? Una de las formas es rechazar, ¿verdad? Rechazamos el uso de plástico, implementamos de repente el uso de bolsas de tela, ¿no? Entonces, otra de las formas es reutilizar, otra de las formas es reciclar, ¿no? Y a partir de esta situación vamos a tener un propósito del aprendizaje que se les va a dar en este tiempo a los estudiantes. Entonces tenemos indagar mediante métodos científicos para construir conocimientos, explicar el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, la materia, la energía, la biodiversidad, de lo que ya habíamos estado hablando y de lo que nos habla también este objetivo de desarrollo sustentable. Tenemos las competencias de diseñar, construir soluciones tecnológicas para resolver problemas. Entonces, aquí estamos viendo que estamos llevando la educación hacia la investigación científica y también hacia el poder resolver problemas que se darían de manera cotidiana en la sociedad. Muchos de estos problemas obviamente generados por la misma acción humana. Entonces, bueno, como parte del trabajo en el bachillerato podrías, o en el colegio, podrías de repente tener un producto de este propósito de aprendizaje, un producto de esta situación, ¿no? Y obviamente que se va a evaluar, ¿no? Pero, ¿qué podemos ver aquí? Por ejemplo, lo que suelo hacer es los agrupo en equipos y que por equipos ellos propongan actividades que les permitan justamente dar una solución a esto, ¿no? Entre ellos reciclar, reutilizar el plástico, etcétera, ¿no? Y los chicos plantearon un proyecto ecoeficiente, en este caso le llamaron lana plástica, de donde cogieron los diferentes bolsas que habían traído de distintos lugares, ¿no? Recolectado a veces de sus propias casas o a veces encontrado por las calles, botado, lo cogieron,
lo lavaron, lo cortaron y empezaron a hacer lanas, ¿no? O sea, hilos. ¿No? Y bueno, hicieron este chalequito, por ejemplo, ¿no? Que es totalmente de hilo de plástico. Y bueno, por ahí que una meta hacia más adelante podría ser de repente sacar algún estilo, ¿no? Utilizando este plástico como un material. ¿No? Incluso sabemos que ya existen, ¿no? Existen ropas que tienen plástico, ¿no? Que son trabajadas industrialmente. Entonces, ¿por qué no ellos, desde su condición de estudiantes, también llegar a algo así? ¿No? Entonces, creo que la educación nos va a permitir eso. La educación nos va a permitir sacar el potencial, el mayor potencial de los estudiantes para poder hacer proyectos sustentables, proyectos sostenibles, proyectos a favor del medio ambiente. Y luego, siempre es importante hacer una retroalimentación, ¿no? En este caso, les presento la escala de Wilson, donde se busca clarificar, ¿no? O sea, hacer preguntas de información para clarificar las ideas de los estudiantes. Luego, una vez que ya le preguntas al estudiante cómo va tu trabajo o qué pasó, por qué sucedió tal cosa, luego resaltas las fortalezas, los puntos importantes, los puntos fuertes, los puntos positivos. Luego ya a manera de preocupación o de inquietud se puede preguntar sobre los puntos débiles, ¿no? Y finalmente ofrecerles alguna sugerencia para que puedan resolver algún problema, ¿no? Entonces, dentro de esto ya estaríamos retroalimentando y estaríamos orientando un poquito más a los estudiantes hacia dónde quieren ir ellos en esta cuestión. Bien, ahora hay un caso muy mentado, muy mencionado en Perú, es el caso del derrame de petróleo frente a Ancón, ¿no? Frente al balneario de Ancón. Entonces, voy a tratar de explicarles aquí con este pequeño gráfico. Si esta es la zona continental, ¿no? Y aquí esta mancha negra sería el derrame de petróleo, y estos círculos en marrón serían las islas. Nosotros podemos pensar que el derrame aquí se puede controlar y es válido pensar eso. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que no se controló a tiempo. Entonces, como no se controló a tiempo, esto ha aumentado más. El no controlarse a tiempo, también tendríamos que pensar aquí que ¿por qué no se hizo? ¿No? Entonces, ¿quién tuvo el desconocimiento de? Entonces, aquí vamos viendo muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos petróleo sobre el agua, ¿no? Esta es una foto tomada en, bueno, una zona que nosotros le llamamos Pasamayo, más o menos a unos 4 o 5 kilómetros de donde fue el derrame, tal vez un poco más. Entonces, si tenemos aquí el derrame, ¿no? Y vemos que ya está afectando más porque se amplía, o sea, el petróleo se va a mover porque la corriente de Humboldt lo lleva hacia arriba, ¿no? O sea, de sur a norte. La corriente de Humboldt va de sur a norte, en este caso estaría desplazando el petróleo hacia el norte. Entonces, obviamente, los animales que viven en estas islas, las aves, tendrían que migrar, pero si están migrando hacia zonas más al norte, nos vamos a dar cuenta que más al norte también va a tener esta dificultad de justamente de encontrarte con esta situación. Podemos notar que aquí sobre la ola se nota el petróleo, pero ya no es un petróleo como el que vimos en la primera imagen, sino es un petróleo que ya está yendo disuelto. Entonces, esto está generando mayores problemas, porque ya no es algo que puedes controlar aquí en pequeño, porque ya es algo que se ha esparcido por muchas partes. Entonces, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, lo que les había dicho, algunas aves van a migrar. Estas aves, por ejemplo, el cormorán chuita, que si ustedes visitan la reserva de Paracas en algún momento se van a dar cuenta que el cormorán chuita
lo ves o de uno o de dos. ¿Por qué? Porque generalmente es un ave solitaria. Pero aquí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ejemplares que están posados muy cerca a la costa. Entonces, y a la costa, en este caso de Chancay, en Chacrimar. Entonces, para los avistadores de aves, esto es un espectáculo muy bonito y pueden tomar fotos y todo ello. Pero para la especie de repente no lo es tanto. ¿Por qué? Porque lo hemos sacado de su hábitat, de repente aquí cercano a Ancón, y lo hemos llevado más al norte, o han huido, se han escapado del petróleo yendo hacia el norte, ¿no? Y están cambiando sus hábitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido la presencia aquí humana del derrame de petróleo. Entonces se van y cambian sus hábitos. Entonces, al cambiar sus hábitos, y vemos que ya tienen bastante tiempo aquí porque hay guano que han defecado estas aves, al cambiar sus hábitos, eh, pues obviamente tal vez no encuentren el mismo alimento en esta zona en la zona de donde están proviniendo. Entonces, conocer eso nos ayudaría a entender un poco más a esta ave. ¿Qué come esta ave? Porque esta ave estaba viviendo hacia el sur y no hacia el norte. Y ahora que llega al norte podrá comer lo mismo, ¿no? ¿Y por qué tenemos ahorita, por qué les estoy informando sobre los cormoranes? Los cormoranes son aves que desde lo alto se lanzan hacia el mar. Entonces, caen similar a los piqueros, caen como cuando ustedes se avientan a la piscina, ¿verdad? Caen al mar, y si el mar está lleno de petróleo, obviamente estos cormoranes van a tener el petróleo en su cuerpo al ingresar al agua. Entonces ingresan al agua y el petróleo se queda en sus plumas. Consecuencia de ellos tenemos aquí, por ejemplo, un cormorán pata roja. En la parte inferior izquierda tenemos un cormorán pata roja cuyo plumaje ya tiene petróleo, ¿no? Lo que implica que este cormorán no puede volar. Por eso está aquí parado en las peñas intentando subir, ¿no? ¿Subir por qué? Porque si se queda en el mar se va a ahogar, ¿no? ¿Subir por qué? Porque el petróleo que tiene en su cuerpo le está ardiendo. Entonces, está huyendo del mar, ¿no? Hacia la orilla o de repente hacia las peñas, ¿no? Y luego tenemos pues finales como estos, ¿no? Igual un cormorán de pata roja, ¿no? Que en sus alas podemos ver todavía la presencia del petróleo y pues este animalito ya falleció, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente no puede sobrevivir pues en un ambiente así, ¿correcto? Entonces, esto nos estaría llevando a una reflexión sobre las actividades que nosotros realizamos o las actividades que realizan los humanos y cómo ello va a influir en en las diferentes especies, va a influir en el clima, va a influir en el medio ambiente. ¿Ya? Pero no todo es tristeza, también debemos de hablar de cosas pues un poquito más bonitas, ¿no? Entonces, es importante, como se dice aquí, es importante compartir el conocimiento, ¿no? El conocimiento debe ser compartido. La única forma de que el conocimiento trascienda es compartiendo. Y justamente este tipo de eventos, ¿no? Este congreso nos permite compartir ese conocimiento, ¿no? Nos permite darnos cuenta de que todos, de alguna manera, estamos yendo hacia un objetivo común, que es el cuidado de nuestra casa común, ¿no? El cuidado de nuestro planeta, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que tal vez antes tan solo pensábamos en cómo será el planeta de aquí a unos años, ¿no? ¿Cómo vivirán nuestros hijos en este planeta? Pero ahora ya estamos pensando cómo debemos criar a nuestros hijos para que vivan en este planeta, para que no destruyan este planeta, para que no continúen en este círculo vicioso en donde todo es consumo, consumo, y
basura, 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 desechos, desechos, y nadie hace mucha cosa, ¿no? Habemos algunos que sí. Yo entiendo que los que están aquí presentes hacen algo por el planeta, ¿no? El solo hecho de estar aquí ya es un punto, digamos, favorable, ¿no? Como se dice, tiende tu cama y desde ahí estarás iniciando en cuidar tu planeta, ¿no? De igual forma, es importante que cada uno busque de alguna manera cuidar el planeta, cuidar su zona, reciclar en casa, segregar en la fuente, ¿no? Los plásticos, los vidrios, los papeles, etc. Ahora, el compartir el conocimiento, por ejemplo, nos lleva a entender más a las diferentes especies, entender más a los animales, ¿no? Les había dicho que iba a hablar también un poco de las aves. Aquí entramos a hablar, por ejemplo, del pato tarro blanco. Un pato que generalmente se ubica en las zonas de Euroasia, ¿no? Europa y Asia. No debería de llegar a Perú, ¿correcto? Sin embargo, en el 2019, Cotillo y algunos otros investigadores hacen una publicación, ¿no? De que la publicación menciona que el 10 de marzo del 2018 en el humedal de Santa Rosa, en Perú, en Chancay, se encontró un individuo de pato tarro blanco. Entonces, este hallazgo nos llama la atención y preguntaríamos por qué un animal de una zona tan lejana apareció en América, ¿no? ¿Por qué apareció en Perú? Si no es la zona que normalmente le corresponde. Entonces podría ser de repente algún cambio de hábito, podría ser de repente que se perdió en el camino y llegó por ahí, ¿no? Cosa que a veces es poco, poco frecuente, ¿no? Ahora, ¿por qué podría haberse perdido? De repente por las luces, ¿no? Las luces de los barcos, las luces de las ciudades. Cuando estos patos están volando, pueden confundirlos también, ¿no? Porque muchas veces las aves migratorias se guían por la luna. Entonces, las luces podrían haberle causado una cierta confusión. Ahora, sin embargo, miren, esta foto de aquí, esta foto es mía. ¿Ya? Entonces, esta foto es del 2019. Habíamos dicho que hubo una primera observación de esta ave en el 2018 y aquí yo les presento otra observación realizada por mi persona en el 2019. Entonces, aquí tenemos el Tadorna tadorna, ¿no? Que es el pato tarrón, ubicado sobre el espejo de agua en el humedal de Santa Rosa. Acá tenemos algunos cormoranes, estos son cormoranes neotropicales, ¿no? Gaviotas peruanas, un pato rana, y la de aquí es una polla de agua. Entonces, tenemos la presencia nuevamente de este animal, de este ave, en el mismo territorio. Y aquí nos llevamos pues con la siguiente reflexión, ¿no? Que las aves son animales de hábitos recurrentes, suelen hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esta fotografía fue tomada el 22 de junio, va a generar la evidencia de un nuevo registro de esta especie. Y eso nos deja abierto la posibilidad de un registro frecuente en el humedal. Nos deja abierta la posibilidad de que pueda retornar, pueda regresar al humedal en otra ocasión y lo podemos ver. Incluso de repente puede venir con su pareja, con sus crías, ¿no? Y podríamos seguir viendo a esta ave por mucho tiempo más en este humedal. Pero para que eso suceda, necesitamos también cuidar este humedal. Entonces, si nosotros vamos a continuar con los desechos, ¿no? Continuar realizando acciones inadecuadas hacia el medio ambiente, ecosistemas como este podrían destruirse, ¿no? Podrían verse amenazados. Y eso generaría, pues, que una situación tan particular como la presencia de esta ave procedente de Euroasia, ¿no? No la podamos volver a ver. Entonces, por eso es importante. Entonces, si ustedes conocen esto,
Y dicen, no, si todos los peruanos conocieran el humedal de Santa Rosa, si todos los chancayanos conocieran el humedal de Santa Rosa, podrían darse cuenta de que en realidad hay una muy rica biodiversidad en este espacio. Y esta biodiversidad puede continuar ahí si es que el humedal se mantiene, si es que el humedal no se deteriora o no se ve afectado por causas de repente externas. Aquí tenemos una foto del año 2021, de noviembre, donde de febrero a noviembre llegan perdón, de noviembre a febrero llegan las gaviotas de Franklin al humedal de Santa Rosa. Entonces son aves migratorias que vienen desde el norte, desde Canadá, pasan por México, llegan a Perú, se van hasta Chile. Entonces, estas gaviotas de Franklin visitan también el humedal, tienen el humedal como un lugar de reposo. Dentro de su viaje, llegan, reposan ahí y continúan su viaje hasta Chile. Y luego de retorno pasa lo mismo, ¿no? Reposan y continúan su viaje hasta Canadá. Entonces, imagínense si no existieran estos humedales, las aves no tendrían dónde reposar y pues algunas de ellas podrían morir en el camino, en el trayecto de su migración. Bueno, eso es más o menos, aquí están las fuentes bibliográficas que se han utilizado para estas diapositivas. Y bueno, hasta ahí sería mi presentación por ahora. Sí, muchas gracias nuevamente, Carmelo, por esta oportunidad que me presentas y pues espero que lo que les haya mostrado pues les sirva a ustedes como reflexión y también como contenido que puedan utilizar en su vida, ¿no? De repente hay algunos profesores por ahí puedan utilizar algunas de estas estrategias también dentro de sus clases. Agradecemos al maestro César Gamarra Dulanto por compartirnos tan excelente información, ¿verdad?, sobre cómo se debe trabajar esta perspectiva desde el aspecto ambiental enfocada, ¿verdad?, en lo que son los aves y los océanos. Gracias, César, por tu compromiso, ¿verdad?, con lo que es el Perú, ¿verdad?, y que estás haciendo todos estos proyectos, pues yo sé que continúas trabajando con unos proyectos muy particulares por el bienestar ambiental del Perú. Gracias por tu compromiso y gracias por haber dicho que sí para participar de este Congreso Internacional de Educación Ambiental. Y no te retires y no se retiren porque César también va a estar con nosotros como panelista ¿verdad?, en la parte final de nuestro Congreso Internacional. César va a ser uno de los panelistas invitados que desde otra perspectiva, ¿verdad?, pues nos compartirá cómo él como especialista en el campo del medio ambiente va a aportar para esa solución sostenible que se necesita desde la perspectiva de la sostenibilidad. Gracias, César, por tu contribución.